Nos quedamos en el versículo 25. Vamos a continuar. El Salmo 89 exalta la fidelidad de Dios al pacto davídico. Entonces quiero que por favor vayamos inmediatamente a una escritura. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7, 12, 13 dice: cuando se cumplan tus días y descanses. ¿Qué significa eso? Cuando te mueras. Cuando se cumplan tus días y descanses, con tus antepasados elegiré para sucederte a uno de tus hijos, uno que sea tu propio hijo, y estableceré su reino. Él construirá un templo en honor de mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Esa promesa a David es la base del pacto mencionado en el Salmo 89. Porque ¿quién es que le sucede a David como rey? Salomón. Y Salomón fue perfecto. Salomón, no, ¿verdad que no? Salomón hizo algunas algunas barbaridades hizo ese muchacho. Entonces, pero había un pacto. En el libro de Isaías también, esta palabra de Isaías está muy conectada a las palabras del Salmo 89. Isaías 55:3 dice: escuchad y venid a mí, escuchadme para que tu alma viva, haré contigo pacto. Y ese pacto eterno, ¿a quién usted piensa que se refiere? Porque ese pacto eterno iba a ser con el Hijo. Aleluya. Jesús iba a salir del linaje de David. Él es la raíz de Isaí, príncipe de paz, señalado entre 10,000, refiriéndose a Jesús. Entonces, mi fidelidad, entonces haré contigo pacto eterno, mi fidelidad prometida a David. Gloria a Dios. Vamos entonces a arrancar con el versículo, a continuar con el versículo 26 del Salmo 89. Dice entonces: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es tan claro y evidente que este Salmo 89 se refiere a Jesús. Se refiere a Jesús. Toda la promesa que se le dio a David iban a caer ¿a dónde? Al primogénito, al único Hijo de Dios. Porque ¿quién fue quien murió? Quien viene de Belén, de la tierra donde salió David, pero que murió, al tercer día resucitó y que está a la diestra del Padre. ¿Quién viene de la eternidad para hacerse hombre, cumplir con esa promesa y continuar con la eternidad? Por eso es lo que dice: haré contigo pacto eterno, mi fidelidad prometida a David. Es decir, que la promesa de Dios no se van a detener. Cuando Dios le promete a René, por ejemplo: René, tú y tu casa le servirán al Señor. Pero significa que todos los nietos de René pertenecen a esa generación, porque salieron de ese lomo. Y resulta que los hijos de René Jr., los hijos de él, que serían los nietos, luego los hijos de los hijos, salen de esa promesa. Hermano, los pactos de Dios son pactos eternos. Amén.
mientras exista generación de la suya, Dios prometió que serán salvos. Eso es lo que se llama un pacto eterno. Por eso cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, usted acepta la promesa eterna de salvación. En Dios no hay asunto temporal. No, chido. Tú no, lo que Dios dijo para ti permanece. Amén. Dios no es en Él, como dice la palabra, en Dios no hay sombra de ¿qué? De variación. Dios no anda cambiando, porque lo de Dios permanece. Y cuando Dios dijo que iba a salvarte a ti y a tu casa, esa promesa, aunque tus hijos se vean lo más descarriados del mundo y lo más desacatados, Dios te prometió que ellos le van a servir. Aleluya. Créanlo y lo confiese y declárelo. Gloria al Señor. Recuerdo que un día de esto del Parque del Este me encontré con tu hijo, mi hermano, sí, Daylon. Me encontré con tu hijo en el Parque del Este y yo le dije algo. Yo le dije, tú sabes que tu papá es cristiano, ¿verdad? Y le pregunté, ¿cómo tú estás en el Señor? No, yo qué sé yo qué. Yo le dije, en ti hay una promesa de salvación, porque Daylon creyó. Se supone que en él hay una promesa de salvación para ti. Le dije que estábamos jugando vitilla ahí en el Parque del Este, él y un grupito. Y cuando yo lo veo a todos los hijos de ustedes, que lo veo, que me topo con ellos, yo les recuerdo eso. Se lo recuerdo a Jonathan, al padre y al hijo. Siempre les recuerdo lo que en ellos hay. En ellos hay una promesa de salvación eterna. Gloria al Señor. Porque estas promesas, mis hermanos, no se pueden quedar en el aire. Porque todavía hay generaciones de seres humanos que necesitan ser alcanzados por la promesa eterna de salvación. Gloria a Dios. Entonces, Jenny, por más que tú veas que el Papa esté por ahí, en Papa, ¿cuál es el nombre del Papa, verdad? Dalvin, que los apodos, señores, los apodos son terribles. Dalvin, alias Papa, le pertenece al Señor. Y se lo digo a tu mamá cuando la veo. Entonces, mis hermanos, debemos siempre pensar que esta promesa no se quedaron ahí. Todavía esa promesa están para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, mire cómo dice el salmista, versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia. ¿Usted sabe lo que significa el verbo conservar? Cuando usted conserva algo, usted lo guarda para un momento. A mí me gusta esta palabra porque esto está lleno de una revelación gloriosa. Le conservaré mi misericordia. Para siempre le conservaré mi misericordia. Es decir, en el momento propicio que uno de nuestros hijos, de nuestros parientes requiera de esa misericordia, está ahí conservada para él, para ella, para nuestros hijos, los hijos de la promesa. Aleluya. Entonces, le leo por favor el versículo, la parte B de ese versículo 28, porque dice, y mi pacto será firme con él, porque su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces más. Léanlo ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Porque es un pacto. Porque es un pacto. Por eso yo le dije, no importa qué tan
perdida esté viviendo la vida cualquiera de nuestros parientes que está en la promesa de salvación. Yo le voy a repetir porque le voy a conectar una vez más. Oiga lo que dice. Y estas son condición. Son condiciones. Mire cómo comienza con un sí condicional. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, yo lo mandaré al infierno. ¿Eso es lo que dice? No. Oiga lo que dice. Conecta el versículo 33. Más. Ponga otra conjunción ahí, sin embargo. No obstante, pero aquí dice más. No quitaré de él mi misericordia. Aleluya. Habrá misericordia. Gloria a Dios. En Hechos 13, que también concuerda con las promesas de este pacto que hizo Dios con David, dice: después de rechazar Saúl, le levantó por rey David, de quien testificó: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Él hará lo que sea mi voluntad. Se hace eco de la elección divina de David, mencionada también en el Salmo 89, 20. El libro de Jeremías hace mención de esa promesa. Jeremías 33, 20 y 21 dice: esto dice el Señor: si puedes romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vengan a su debido tiempo, solo entonces podrá romperse mi pacto con David mi siervo. Reafirma la permanencia del pacto davídico en el tema central de ese Salmo 89. Amén. Ahora, seguimos entonces. Tenemos tiempo. Dice el 34: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como testigo fiel el cielo. Gloria a Dios. Entonces viene ese silencio en medio de la exclamación y el recitar del salmista. Gloria al Señor. Siempre es tan importante que cuando usted y yo estemos estudiando la palabra de Dios, siempre hagamos un momento de silencio para reflexionar en ella y pedirle al Espíritu Santo: ¿qué tú me quieres decir con eso, Señor? Porque cuando usted lee el Salmo 23, no importa las veces que usted lo lea, siempre algo nuevo Dios te va a ministrar. Cuando el Espíritu Santo te guía a leer, por ejemplo, el Salmo 27. Hoy Kiara me preguntaba que cuál era mi escritura favorita. Y una de mis escrituras favoritas es el Salmo 27. Porque el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y sigue diciendo: cuando vinieron contra mí. Entonces, cada vez, escuche esto, hermano, muy importante. Cada vez que el Señor te lleve a leer una palabra que quizás tú has leído varias veces, es porque el Espíritu Santo algo nuevo quiere ministrar a tu vida. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, algo que necesita ese hombre interior, esa nueva criatura que Dios ha puesto en ti, que se alimenta de su palabra, va a necesitar esa revelación. Amén. ¿Algún comentario hasta el momento? A ver, Luis, adelante. ¿Quién tiene el micrófono?
Oh, pero mis hijos, el equipo de multimedia. El hermano Luis, llévenlo yo, oye, rapidito. Tenemos nos quedan 15 minutos, así que pueden. Paz y gozo a todo, amén. Adelante, mi hermano. Sí, David es el único rey que marcó una diferencia desde que el pueblo de Israel comenzó a tener rey. Ajá. Antes de él y después de él, el único que lo superó fue Jesús. El único. Fue el único. Porque no pecó, sino porque este hombre conocía, santo, mi alma alaba a Dios, el corazón de Dios. A este hombre por el Espíritu se le reveló cuál era, que él tenía Dios a través de su pecho, en su corazón. Y por eso él decía, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. El pecado de David no se compara con el pecado de Salomón. Pero ¿qué pasó? Que como los otros reyes, lamentablemente Salomón no se humilló como su papá. Ajá. Por eso, como el pueblo de Israel duró 430 años en un silencio y luego Dios le mandó un Salvador, Moisés, representando como Cristo, esa promesa que el pastor viene hablando en el Espíritu, la gloria sea de Dios, amén, se corta en Salomón. ¿Por qué? Porque la descendencia de Salomón no siguió el ritmo que debió de seguir por causa de que un papá no reconoció su pecado y se humilló. Entonces, ese corte de ahí hasta Jesús, cuando viene Cristo, entonces que se activa la promesa que habla el pastor. Tremendo. Eso es así. Gloria a Dios. Entonces, activarse en Jesús. Por eso que David habla muchísimo del Señor, habla mucho del Señor por el Espíritu. Y en el milenio, cuando ya todo esté formado, que venga la nueva Jerusalén, David será restituido como un rey para siempre sobre Israel. Amén. 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 Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Esos son, efectivamente, tal como dice el hermano Luis. Porque ¿qué hicieron los hijos de Salomón? Cuando usted lee los reyes, la crónica, usted va a ver los pecados de los reyes, de esos hijos, que no continuaron. Ellos fueron los que quebrantaron el pacto. Por eso dice que aunque ellos lo quebrantaran, iba a continuar en él, en David. Por eso Jesús retoma entonces. Esa promesa recaen sobre el primogénito. Caen sobre Jesús. Ahora, nosotros, la iglesia, ¿tenemos ese pacto nosotros? Porque ahora la iglesia representa a Cristo aquí en la tierra. Y cuando hablo de la iglesia, no te estoy hablando de una religión. No te estoy hablando de un grupito. Te estoy hablando de los lavados por la sangre del Cordero. Aquellos que llevan una vida fuera de todo lo que es pecado y están por encima de sus debilidades queriendo agradar a Dios. Amén. Porque por eso yo le hacía la pregunta: ¿fue Salomón un tipo perfecto a pesar de que le pidió a Dios sabiduría? No. Salomón se contaminó con mujeres que no tenían nada que ver y adoró los dioses de esas mujeres que no eran hebreas. Entonces Salomón hizo tantas cosas que como que aparentemente dañaron el pacto, pero el pacto no se daña porque el pacto lo hizo Dios. Y lo que Dios hace es perfecto. Amén. Por eso se perfecciona en el Hijo. Y por eso la iglesia no va a llegar, hasta que no lleguemos a la estatura del varón perfecto, no se va a completar en nosotros el pacto de la vida eterna de salvación. Porque tenemos que pasar por este proceso. En esta carne tenemos que agradar a Dios. ¿Y usted cree que es fácil agradar a Dios en esta carne? No, porque esta carne es imperfecta, hermano. Somos corruptos. Y usted dirá: pastor, ¿cómo así? Sí, este cuerpo es corrupto.
Lo corrupto tiene que ir a donde pertenece. Polvo eres y al polvo será tornado. ¿Qué es lo que Dios quiere salvar? ¿Qué es lo que Dios quiere redimir? Redimir a través de la sangre de su Hijo. Nuestra alma. Nuestra alma es la que necesita ser redimida por la sangre del Cordero, para que alcance entonces la promesa de la vida eterna a través de ese pacto. Wow, qué glorioso. Entonces seguimos con el versículo 36, ¿verdad? Su descendencia para siempre, su trono con el sol delante de mí. Leímos eso. Mas tú desechaste y menospreciaste tu ungido. Versículo 38, estoy leyendo. Oiga esto, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Porque en Salomón aconteció esto. Perdón. Déjeme descongelarle aquí, perdón. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino y es oprobio a sus vecinos. Después de que Salomón rompe ese pacto, comienza el pueblo a caer en adoración a otros dioses, entonces viene el castigo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ha pasado por tanta vicisitud a través de la historia? Aún en la historia moderna, lo que hizo este hombre Hitler, Adolfo Hitler, ¿cuántos hebreos murieron? ¿Cuántos judíos? Entonces Dios los restituye y los vuelve a su tierra. Y ese pueblo de Israel, ese pueblo que en ellos hay una promesa, ellos tienen que reconocer a Jesús como su Salvador. ¿Usted sabía, Emilio? Tienen que reconocer a Jesús como su Salvador. Y luego de reconocerlo, porque todavía ellos no reconocen a Jesús como su Salvador. Y miren lo que dice. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Pero ese ungido se refiere a David, pero ahora en el pacto de la gracia se está refiriendo a Jesús. Por eso los gentiles que somos nosotros hemos abrazado el pacto de la gracia. Y por gracia nosotros somos salvos. Porque a lo suyo vino, más los suyos no le recibieron, pero lo que le recibieron fueron a eso que le dio el derecho, le dio la potestad de ser llamado o de ser hecho hijo de Dios. Entonces en nosotros está recayendo o recayó esa promesa en ese pacto de la gracia. Le leo el versículo 40, el versículo 42. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has cortado los días de su juventud y les ha cubierto de afrenta. Porque David, ustedes saben que David no pudo edificar casa a Jehová por una condición: había derramado demasiada sangre. Salomón es quien levanta el templo. Pero entonces, ¿qué pasa con Salomón? Cayó en pecado, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Por consiguiente se rompió ese pacto ahí, porque los hijos siguieron haciendo, fueron muy pocos. Vuelvo y les repito, lean la historia de Primera y Segunda de Reyes. Todos los reyes que se volcaron a adorar dioses ajenos,
se apartaron del pacto. Gloria a Dios. Le leo esto para casi terminar. Dice entonces el versículo 46: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderá para siempre? Tanto oprobio que está pasando este pueblo, tanta derrota, tanta agonía que está viviendo. Llegó un momento de ese clamor por la misericordia que dijo Dios que nunca, que iba a conservar para siempre. Entonces dice: ¿hasta cuándo, Jehová, te esconderá para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Y ahí viene el silencio. Después de este cuestionario de preguntas, en medio del clamor y en medio de la petición del salmista, la pregunta del versículo 47: ¿por qué habrás creado? ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Gloria a Dios. ¿Cuál fue el único hombre? Hubo dos hombres en la historia de la Biblia que no vieron muertos, fueron arrebatados. ¿Quiénes fueron? ¿Quién? Enoc y Elías. Ahora, Enoc y Elías fueron más grandes que Jesús. Jamás. Porque Jesús fue el único que murió, pero venció la muerte. Venció la muerte. Entonces, cuando el salmista hace esta pregunta: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Aún en Jesús, siendo el hombre de la promesa que iba a caer en David, Jesús el hombre, no Jesucristo el glorificado. Entonces en Jesús sí vio muerte, pero esa muerte fue una muerte para cumplir el propósito de la redención de cada uno de nosotros. Esa muerte significó que nos dio a nosotros ahora el acceso al Padre. Por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, entonces nosotros alcanzamos la promesa de la vida eterna. Freddy, permiso para que todos escuchen lo que tú... O sea, que hubieron dos que no conocieron muerte. No. Pero hubo uno que conoció muerte, ¿verdad? Pero la venció. La venció. La Correcto. venció, literalmente la venció en todo sentido de la palabra. Amén. Porque así mismo estaba escrito. Gloria a Dios. Y hubo uno que murió y resucitó, pero volvió a morir, que fue nuestro amigo Lázaro. Con Lázaro yo tengo que hablar. Y Lázaro, ¿cómo fue ese asunto cuando tú? Yo creo que chido, yo sé lo que creo, como que el Señor nos va a permitir, como toda esa gente de la Biblia, miren, no es un cuento, mírenlo ahí, mire, ese, y nos lo van a presentar, mire, ese Lázaro, María y Marta, su hermana. Sí, porque dice que con grandes cosas nos sorprenderá Jehová. ¿A quién usted le gustaría conocer de esos grandes hombres de... A Jo, tú sabes lo bueno, tener esa conversación con Jo. A Elías, a Eliseo. Eliseo era calvo, entonces va a tener una cabellera, porque allá los calvos van a retomar cabellera de ángeles. Así que a Juan, aprovechen, miren, aprovechen y veanlo ahora. No. A Eva. No, porque le van a reclamar. A Eva no se la van a presentar a las mujeres.
Claro, tenemos vida eterna. Vamos a tener tiempo de más, chido. Tiempo de más vamos a tener para conocerlo uno a uno. Ay, ese gran día, Padre. Señor, oiga esta pregunta, oiga. En el versículo 48 hay otra pregunta. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Gloria a Dios. Amén. Me gusta cómo el salmista hace estos cuestionamientos, pero al mismo tiempo glorifica a Dios. Le da la alabanza a Dios. Bendito sea Jehová para siempre. Pero también pregunta, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Señor, ¿dónde está tu misericordia para mi papá? Usted puede orar así, pedirle a su padre: Padre, la misericordia para este hijo mío, este esposo mío. Padre, ¿dónde están tus antiguas misericordias prometidas? Gloria a Dios. Y concluye entonces con en el libro de Lucas, porque Lucas también menciona parte de las promesas de ese Salmo 89. Dice: será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Lo que estaba diciendo el hermano Luis. A Jesús se le pasó ese trono. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre todo el pueblo de Jacob para siempre. Su reino nunca terminará. Aleluya. Ese pacto de ese Salmo 89 lo vemos aquí ahora en Jesús. Representa a Jesús como el cumplimiento final de la promesa davídica mencionada en ese Salmo 89. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Y quiero que le demos gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su mano ahí? Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Vamos a cantar esta alabanza. Por su gracia estamos aquí, Señor. Gracias. Gracias por ese pacto eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, por favor, antes de irme y dejar el altar, yo quisiera saber, ¿habrá alguien aquí que no conoce del pacto de la gracia? Ese pacto que ahora está en Jesús es el pacto que hizo Dios con David. Ahora Jesús en la gracia te da la oportunidad a ti y a mí de pertenecer a ese pacto de gracia y de salvación. Si hay alguien que no ha hecho ese pacto, este es un buen momento. Yo quiero orar, porque yo no sé si aquí dentro de lo que estamos aquí todavía hay personas que necesitan establecer ese pacto con Dios, o alguien en la transmisión. Y para eso yo te quiero pedir que tú me acompañes en esta oración. Amén. Ora conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo he escuchado tu palabra. He escuchado que tus pactos son eternos.
que tus promesas son eternas. Yo vengo delante de ti. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que la sangre del pacto me limpie de todos mis pecados. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te acepto como mi Padre. Yo te acepto como mi Padre. Acéptame como tu hijo. Acéptame como tu hija. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y que mi nombre nunca sea borrado. Ayúdame a mantener ese pacto contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero darte gracias. Si hubo alguien que hizo esta oración para restablecer ese pacto contigo, Señor, aquí o en la transmisión, te doy gracias por las personas que hoy abrieron su corazón a ti y te aceptaron. Muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel y porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.